Asociación para una Sociedad Más Justa. Es un gusto tenerle. Es un placer, Vanegas, y hay que recordar que si usted no evalúa lo que hace, pues es imposible poderlo mejorar. En ese sentido, ¿qué anunció con un documento ASJ hace algunos días a Honduras? Sí, bueno, el tema aquí es que Honduras, a partir de 1998, por ahí, nace a nivel internacional un movimiento de pruebas de evaluación para los sistemas educativos. Esto nació con la UNESCO, el primer estudio denominado PERSE. Incluso Honduras participó en ese primer estudio. No quedó en el último lugar, pero está en el penúltimo lugar en el año 1998. Desde ahí ha venido participando en todas las evaluaciones, menos en el segundo estudio, que se quedó fuera, que fue el denominado CERSE. Pero sí, Honduras participó en el siguiente, que era el tercero, que se llamaba TERSE. Participó en el cuarto, que se publicó ahorita en el 2019. Esto pasó más o menos entre 2010 y 2019. Para no enredarnos con nombres, PERSE, CERSE, TERSE son nombres de un estudio que evalúa la calidad educativa en los países. Exactamente. Punto. De UNESCO. De UNESCO. En América Latina. ¿Y por qué me dice usted que se someten? ¿Es que es voluntario que los países le dicen a las Naciones Unidas voy a suscribirme para que me revisen? Sí, es un acto totalmente voluntario, donde el laboratorio que hace la evaluación con sede en Chile me manda una invitación para decirme, me gustaría que su país, los niños que están en tercero y sexto grado, respondan pruebas de matemática, de lectura y ciencias y poderlos comparar con los niños de Centroamérica y con los niños de Latinoamérica. Ese es el primer estudio regional que es denominado ERSE, auspiciado por la UNESCO de América Latina. No es un estudio mundial, es un estudio regional, por eso se llama Estudio Regional de Calidad Educativa ERSE. ¿A quiénes abarca? Abarca exclusivamente a los niños de tercero y sexto grado, pero tanto públicos y privados. ¿De qué países? Todo el país, de todos los países de América Latina que se sumen. Incluso el país que tiene mejores resultados en este estudio es Cuba. El segundo país es Chile y Costa Rica. Y cuando no participa Cuba, entonces Chile sale de primero y Costa Rica ahí pegado a Uruguay. Son los países en Latinoamérica que tienen excelentes resultados en este estudio. Algo muy importante, Vanegas. En el año 2019, que participó, Honduras participó en el último estudio, es el cuarto, participa en tercero y participa en sexto. Sorpresivamente, un grupo de niños de tercer grado en matemática apareció por arriba de la media latinoamericana. Niños en matemática hondureños de tercer grado. Entonces no es cierto que nuestros niños no tienen la capacidad, no es cierto que nos va mal en este tipo de pruebas, nos va mal cuando el sistema está paralizado, nos va mal cuando las huelgas son demasiado prolongadas, nos va mal cuando no hay material didáctico, allí nos va mal. Pero cuando el sistema se estabiliza, incluso teniendo problemas de infraestructura, problemas de financiamiento, los niños demostraron que sí son capaces de responder estas pruebas, incluso mejor que los latinoamericanos, niños de tercer grado que tienen 8 y 9 años. Doctor Alas, me han dicho ahora ustedes que la UNESCO patrocina esos estudios. ¿Hay alguien más que haga estudios internacionales para medir la calidad educativa? Bueno, la otra prueba más prestigiosa a nivel mundial es la que desarrolla la OCDE, la Organización, digamos, de los Países Desarrollados, que igual es voluntaria. Ahí participa Costa Rica. Vea que Costa Rica sí se mete a las grandes ligas y eso le permite ir mejorando. No es casual que en la prueba de América Latina, como lo señalaba el doctor Denis, Costa Rica es primer lugar en algunas evaluaciones, segundo en otras. Estamos hablando que a Costa Rica esas evaluaciones internacionales le permiten compararse con América Latina en primer lugar y luego a nivel mundial compararse con Alemania, con España, etc. Esto significa que la evaluación externa está cumpliendo la función de decirnos, están bien en esto, necesitan mejorar en lo otro, porque algo que hay que tener claro es, estas evaluaciones le dicen en qué sus niños no están desarrollando las competencias necesarias. Por ejemplo, lectura. Le pueden decir, sí, sus niños traducen, leen, encuentran la idea que está explícita. Por ejemplo, ¿quién compró el carrito? Carlitos, ok. Pero no tienen la capacidad de identificar ideas implícitas o ya a otro nivel.
no tienen la capacidad de inferir a partir de algunas conclusiones. Entonces, estas evaluaciones internacionales, y le digo, bueno, en PISA, para que descartemos el tema ideológico, en PISA participa China. PISA se llama la de la OCDE. La de la OCDE. ¿Qué significa PISA? Son siglas en inglés, pero básicamente significa Program International Assessment Study. Ah, muy bien. PISA. evaluación internacional, ¿sí? Sí. Evaluación internacional de alumnos. De alumnos. De alumnos. Sí. Y eso es una idea importante. ¿Por qué se evalúan los aprendizajes para evaluar los sistemas educativos? Porque resulta que los sistemas educativos existen, las universidades existen, los profesores nos pagan para que los alumnos aprendan. Todo el resto son insumos, procesos para lograr ese objetivo. Ujú. Un sistema educativo como el nuestro, si está funcionando, le invertimos más, pero los estudiantes no están aprendiendo, no está cumpliendo su función. Por supuesto, ayúdenme a entender cómo funciona un estudio determinado. ¿Por cuánto tiempo lo hacen? ¿Están haciéndolo constantemente? ¿Cuánto tiempo lleva el levantamiento de datos? Muy buena pregunta. En este caso, el denominado PISA funciona con alumnos de 15 años. Y esos alumnos de 15 años pueden estar en noveno o pueden estar en décimo. Y si hubiera uno en octavo y tiene 15 años, también no abarca. Generalmente hablamos de 14 y medio y 15 y medio. Muchachos de esa edad, zona. independientemente en el grado en que estén. Exactamente. Muchachos Así. de 15 años. Claro. Esa es la muestra probable. Esa es la muestra. Ese es el universo probable. ¿Se y de ahí- levanta por cuánto tiempo? Bueno, esa pregunta suya es muy buena. Voy a explicar aquí el ciclo. 2022, a usted le mandan la invitación si usted quiere participar Sí. en el estudio internacional de PISA con sede en la OSD en Francia. Se le envían al gobierno Se la envían para a abarcar a públicos y privados. públicos y privados. Muy bien, Exactamente. muy bien. Incluso las regiones de pueblos autóctonos, de Sí. pueblos indígenas también están Incluyéndolos incluidos. a todos los del país. Exacto. Puede ser una exclusión no mayor del 5%. Eso Sí. a nivel internacional, esa es la exclusión que se hace, no mayor del 5%. Muy bien. Entonces, 2022 usted firma, 2023 usted se reúne con los equipos internacionales, los expertos de matemática, Mario es experto en matemática, los expertos en matemática, ¿Usted es experto en matemática? los expertos... ¿Cuánto es 8 por 5? Sí, conozco ese chiste. No, no es un chiste. Es una duda existencial que tengo por si han cambiado las cosas. No, para nada. Sigue siendo 40 en nuestro sistema decimal. Sigue siendo. Sí. Muy bien. Mario es matemático. Gracias por alumbrarme, y doctor. y de ciencias sociales también. A ver, continúe. Perdón que le haga Fue perder el hilo. No, es una combinación rara. Fue una gran persona. Ya, Mario. ese hombre es un genio. Sí, yo lo sé. Entonces, usted en el año 2022 tenía que tomar la decisión, ¿participa o no participa? Sí. Dijo el ministro que no iban a participar. Lo dijo públicamente que no iban a participar. ¿Cómo se decide eso? ¿Por qué se decide? A usted le mandan la invitación y usted como secretario de Educación, usted decide si vamos a entrar, si es importante para mí. Si no es importante para mí, pues no firmo. Nosotros participamos en PISA en 2016, firmamos en 2015, 2016, firmamos la carta y publicamos los resultados en 2019. La primera participación de Honduras en PISA. Pues venía la segunda participación de Honduras consecutiva en PISA y esa era la que tenía que firmar el ministro de Educación. Ha dicho que no. En el año 2023 ya los países, en este caso voy a mencionar algunos que están aquí, que tengo bastante contacto con ellos, Panamá y Guatemala, están en el proceso de adaptación, traducción y construcción de reactivos. Vamos a explicarlo de manera sencilla. Construyendo las preguntas que va a incluir la prueba PISA con los expertos de Centroamérica, para luego hacerlo con los expertos de América y luego con los expertos del mundo. Se reúnen, esto puede ser en ETS, en Education Testing Survey de Estados Unidos, puede ser en Alemania, convocan a los expertos en matemática, a los de lectura, a los de ciencia, hagamos los reactivos y luego los vamos a probar. Entonces, 2023 está en la fase de adaptación, traducción, construcción de preguntas. En el año 2024 se hace una field trial. Eso lo que quiere decir es una prueba de campo donde se van a clasificar los reactivos. Aquellos que funcionan bien, en este caso es la psicometría la que tiene que hacer, si discriminan bien, si la dificultad está bien y si la validez cultural en el país, ese reactivo está bien. Eso lo que quiere decir es, psicométricamente funciona bien esa pregunta, lenguaje popular, esa pregunta está bien hecha o está mal hecha. Eso se hace en 2024 mediante una aplicación de todos los países, se llama prueba de campo, field trial,
y usted, aquí le llamamos pilotaje, entonces hace el pilotaje y se arman las pruebas y ahora sí las pruebas están ensambladas para en el año 2025 hacer la Main Survey. Main Survey es el estudio principal, el levantamiento. Todos los países se supervisan entre ellos. Viene alguien de Estados Unidos a supervisar si Honduras hace bien el levantamiento. Y se lo aplican a los muchachos. Se lo aplican a la muestra ya seleccionada. Ahorita en el año 2023 se selecciona la muestra. Sí. Son más o menos unos 5,000 estudiantes los que responden a estas pruebas, unos 250 centros educativos. Eso es lo que ronda la muestra. Son muestras por conglomerado, altamente complejas la muestra. Aquí en Honduras no tenemos capacidad para llegar hasta ahí, pero a nivel internacional ellos nos ayudan y lo hacemos. Sí. Esta muestra representativa de Honduras es la misma muestra que tiene Brasil, representativa en Brasil. Nuestra muestra es comparable con la muestra de Brasil. Nuestra muestra es comparable con China. Nuestra muestra es comparable con Rusia. Sí. Rusia es de los países que siempre ha estado también en PISA. Sí. China también, a veces por regiones. Hong Kong, no toda China participa, pero sí algunas regiones de China. Entonces, por ahí puede ver que no hay un componente ideológico de estos países. Al final, usted hace el levantamiento, la Main Survey en 2025, y en 2026 usted obtiene los resultados porque usted tiene que digitar, contratar expertos, y para la revisión de los ejercicios de respuesta construida contrata gente en matemáticas, así como Mario, por ejemplo, pero Mario ya no hace eso. Contrata muchachos expertos en matemáticas para que revisen las respuestas de matemática, luego los de ciencias. Esto se hace a través de formatos ya estandarizados, se mandan los resultados, se hace el análisis por el ITS en Estados Unidos, y luego a los países nos invitan para ver en qué posición hemos quedado. Se nos permite hacer un informe completo de 6-7 capítulos de todo el rendimiento académico. Solo es un capítulo. Hay uno de infraestructura, hay otro de recursos económicos, hay otro de exclusión, hay otro de enseñanza-aprendizaje. Todo eso de políticas públicas, y le entregan un informe que con ese informe usted es capaz de poder, digamos, es el famoso shock PISA. Usted puede mover las estructuras de un país para que cambie el sistema educativo. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso desde la formulación hasta el informe final? De punta a punta está en 4 o 5 años, pero el trabajo grueso que le llama a uno son 3 años. ¿Cuánto invierte cada país, económicamente hablando? Cada país es variado, pero le voy a dar un aproximado. Pertenecer a la liga de PISA está entre 250,000 a 300,000 euros. Pertenecer a la liga de PISA. No es nada significativo. Yo pensé que era una fortuna. Pues para los beneficios que le da a los países, esto significa nada. Por supuesto. Pero hay países que tienen problemas para pagar la cuota. Pero es ahí donde la OSD le ayuda a través de otros organismos como el Banco Mundial, el BID y algunas asociaciones secretas que dan dinero para educación. Doctor, eso se paga con uno de los helicópteros de guerra que está comprando la Fuerza Aérea Hondureña, que está comprando 12 helicópteros de guerra en este momento, y que este país no dice nada dice ante eso. Son 300,000 euros por participar, de 3 a 5 años por estar dentro de ahí. Es una broma. Y lo que usted tiene que tener es un equipo de 5 personas acá en el país, uno de matemática, tiene uno de ciencias, tiene un National Project Manager, que es el que coordina, y tiene 2 o 3, 5 personas lo hacen el estudio de PISA de punta a punta. Ya hablaremos de la utilidad del estudio, de los resultados y de las consecuencias que tiene esos resultados. Antes, ¿tiene usted alguna explicación por qué el régimen de Castro se resiste a las pruebas PISA? No, yo no tengo una respuesta para saber qué es lo que está ocurriendo. Pero sí es evidente de que hay un grupo de funcionarios que no quiere ser evaluados, ni él como persona, porque tenemos 200,000 estudiantes menos que el año pasado. O sea, hay 200,000 estudiantes desaparecidos del año pasado y no sabemos dónde están. Esa es responsabilidad ya de las personas que están ahorita en este momento, ¿va? Hemos también Perdóneme, dicho... ¿del año pasado o de la pandemia? No, buena pregunta, muy buena. Desde la pandemia estamos arrastrando 200,000 menos. Más. No, 300,000 arrastrando desde la pandemia. De acuerdo. El año pasado se llega a casi a 1.800.000 y algo por ahí, pero habían 2 millones de la pandemia. Los 200,000 que se pierden no se pierden el año pasado, se vienen arrastrando de la pandemia. Eso sí, hay que ser objetivo en esa parte. Uh-huh. Sí. Muy bien.
¿Usted tiene alguna explicación, doctor Alas, por qué el régimen se niega a las pruebas PISA? Realmente no, porque las explicaciones que le escuché al compañero Edwin es como más explicaciones de tipo ideológico que no concuerdan. Cuando dice compañero Edwin se refiere al subsecretario de Educación, Sí, ¿verdad? Sí, el subsecretario de Educación. Don Edwin Hernández. Sí. El tema es que no se pueden basar en argumentos ideológicos si, como mencionaba el doctor Denis, en ERCE, el último ERCE, participaron Nicaragua y Cuba, por ejemplo. Uh-huh. En PISA participa China, participa Rusia, o sea, participa todo el mundo. El tema aquí es, deben haber otras razones, porque ideológicamente es que son pruebas de tal prestigio. Acláreme esto, doctor, porque me parece fundamental que lo entendamos todos los que estamos interesados en educación y como dirían los mexicanos, en buena onda, pues, o sea, en ánimo de construir. Escuché al viceministro Hernández muy fervoroso con un análisis, me parece a mí, salvo mejor opinión de ustedes, hiperideologizada la opinión sobre este asunto, rotulándola de esta manera, diciendo que las pruebas PISA son unas pruebas de la ultraderecha, fascista, golpista, Juan Orlandista, internacional, hitleriana, cariísta, callejista, que es la enemiga del desarrollo de los pueblos, que son aliados del COEP y de las mafias aristocráticas y de la burguesía bancaria, que quiere destruir el corazón y el alma de los pueblos que buscan su liberación a través de la autodeterminación, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente. ¿Las pruebas PISA o las pruebas de la UNESCO miden la calidad educativa de los países de acuerdo al signo ideológico o político de sus gobiernos? No es lo mismo medir la educación de un chino a la de un ruso, a la de un gringo. No, y además, vea, son muy cuidadosos. Ni PISA ni ERCE meten en ciencias sociales, porque las ciencias sociales están muy vinculadas a la cultura, a los valores, a las costumbres. Y evaluar ciencias sociales es más complejo a nivel internacional por los componentes culturales. Uh-huh. Por eso se evalúa lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, para evitar el conflicto de temas culturales, ideológicos, etc. No, realmente no, es que no podemos decir que las pruebas tienen un componente ideológico capitalista, imperialista, cuando vemos que China no solo participa, sino que cuando ha salido en los primeros lugares, ellos difunden esa información y hay, desde el 2012, la primera vez que Shanghái quedó en primer lugar, ellos dijeron, bueno, ¿por qué nosotros salimos en primer lugar en matemáticas? Ajá. Ah, bueno, porque tenemos los mejores docentes. Y anduvieron difundiendo eso a nivel internacional. Es decir, China se publica que se sienten orgullosos de salir en los primeros lugares de PISA. Uh-huh. Cuba difunde cuando salen en los primeros lugares de ERCE. Entonces realmente no tiene sentido hablar de que las pruebas tienen un componente ideológico y por eso no vamos a participar. ¿Qué miden estas pruebas? Me lo responden después de una pausa, si les parece. Vamos a un par de minutos para nuestros mensajes comerciales. Doctor Mario Alas, ¿qué es lo que miden las evaluaciones al sistema educativo? Estas pruebas, ¿qué miden? Bueno, en primer lugar, se mide el aprendizaje porque ese es el resultado más importante que cualquier sistema educativo le entrega a la sociedad. Claro, no es lo que se enseña, es lo que se aprende. Es lo que se aprende. Exacto. No son las computadoras, no son Exacto, las aulas. Exacto. El producto es el aprendizaje de los menores. Así es. Para eso existe el sistema educativo. Así es. Luego, a nivel internacional, tanto PISA como ERCE evalúan tres grandes áreas que son ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, que nosotros le llamamos aquí español. Lo que se mide es si han logrado ciertas competencias en esas áreas que expertos a nivel mundial han identificado.
Es decir, expertos a nivel mundial, y estamos hablando aquí mundial, realmente países desarrollados, expertos igual China, rusos, alemanes, etcétera, japoneses, plantean un menor de 15 años en matemáticas debe saber hacer esto, resolver una ecuación de primer grado, pero no como un simple algoritmo, sino se le plantea una situación de la vida diaria en la cual va a aplicar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, va a resolver una ecuación y va a razonar para decir, esta es la mejor opción. Esas competencias han sido establecidas a nivel mundial y todo mundo, todos los países del mundo participan porque quieren ver si nosotros como país estamos logrando las competencias que a nivel internacional se han definido como las importantes. De otra manera, nosotros estaríamos definiendo en un currículum en Honduras aislado del resto del mundo y eso implicaría algo que usted señala siempre al inicio del programa. Los sistemas educativos preparan a los niños, a los jóvenes para su futuro en un mundo laboral, además de ciudadano. Si nosotros no nos alineamos con las competencias mundiales que se requieren para nuestros estudiantes, entonces nuestros menores no van a tener la capacidad de competir con otra fuerza laboral. De acuerdo, de acuerdo. Esta imagen que presentó ASJ en su informe de la semana anterior, licenciado Cáceres, ¿qué nos ilustra? Sí, acá lo que estamos viendo son puntuaciones de los países que participaron en PISA D, o sea, los países que nos invitaron a participar, países que no habían participado nunca, para que midieran si podemos llegar al estándar mundial 2, el nivel 2, que está ahí. Usted sabe que usted ha hablado mucho de los objetivos de desarrollo sostenible. El 4 es el de educación, ¿va? Claro. En ese objetivo 4 hay una meta. Y la meta es que todos los países en el mundo puedan llegar al nivel 2 en competencia de matemática, en competencia de ciencia y en competencia de lectura. ¿Cómo está Honduras? Ahí está Honduras. Honduras tiene un puntaje. Este es el renglón de Honduras. Exacto. El cuarto. Ese es. Honduras tiene un puntaje de 371 puntos. Esa es la media que tiene Honduras. Pero usted ve la media de la OECD, 493. O sea, no es que hay años luz. No estamos a años luz. Ese es un promedio. Pero si usted lo compara con Guatemala, compare Honduras y Guatemala. Que están aquí. O Guatemala está más arriba, son 2 puntos, pero son 2 puntos con diferencia significativa. Eso es raro, lo voy a decir. Si esos 2 puntos elevados al cuadrado son menor que el error, se considera que es una distancia positiva. ¿Y ahora, en matemática, bueno, aquí está el problema, Vanegas. Honduras tiene una media en matemática muy baja comparada con el promedio de la OECD, que es 490. Hay bastante distancia. Entre 290 y 343. Sí. Entre 490 y 343. ¿Cuánto hay ahí, Mario? Ahí hay 152. 53 más 90, Mario, Sí, diferencia. es casi 150 puntos. 150 Son puntos, 5 años. eso equivale más o menos de 4 a 5 años de aprendizaje. Ahí hay un enorme problema. Pero lo sabemos porque tenemos ese dato. Si no tuviéramos ese dato, no tendremos idea de dónde estamos parados. Ni idea de dónde estamos en el mundo. Sí. En ciencias. En ciencias, 370. Mire la media de la OECD, 493. 120 puntos. Pero, Vanegas, usted puede comparar Honduras y Guatemala ahí mismo, porque Guatemala es el más cercano. Mire, siempre Honduras tiene un poquito más. Y mire matemática, en la siguiente también. En la anterior, ahí ve, Honduras también tiene unos puntitos más que Guatemala. ¿Sí? Sí. Y esos puntos, si están en la tabla, es porque la diferencia es significativa. Quiere decir que, aunque se considere el margen de error, cuando le elevamos al cuadrado no es mayor que esta diferencia. ¿Sí? ¿Y aquí? Aquí lo que estamos diciendo es, bueno, aquí es la cobertura. Sí, la cobertura. De población de 15 años. Exacto, que en este caso... Honduras 41.4. 40 de cobertura. Puede ser un poquito más bajo, pero no me voy a detener en ese dato. Lo que le dice el siguiente, ok, ¿qué le dice? Que el 30% de los alumnos en Honduras tiene el estándar internacional en lectura. El 30% de los jóvenes de 15 años logran el estándar mundial en lectura. Eso es lo que le dice ese 30%. Y
Sí, el La 80% OECD, de claro, la- tiene un 80%, pero yo quiero decirles que yo lo veo muy positivo ese 30%. Ujú. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo ve positivo? Porque es un estándar mundial. O sea, quiere decir que tenemos jóvenes, que el 30% de nuestros jóvenes de 15 años logra... ¿Me puedo parar? Sí, por supuesto que Sí. sí. Lo que Venga, le- venga aquí si quiere. Usted es el más indicado para estar con este, Mario, indicando aquí, con Sí. las disculpas del doctor. No, no, claro. Mire, Vanegas, aquí lo que nos está preguntando PISA es, ¿Honduras tiene un nivel mundial en lectura? Sí lo tiene. El 30% de nuestros jóvenes lo tiene. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? En matemática, el 15%. Miremoslo de otra manera. 70% no lo logra, 85% no lo logra en matemática. Miremoslo a la inversa. El 30% de los jóvenes de 15 años tiene un estándar mundial en lectura, sin ningún problema. Igual que lo tienen los finlandeses, los de Canadá, los de Italia. Y este 15% también, este 15% de jóvenes logra el estándar internacional en matemática, que es el nivel 2, que lo estableció el objetivo 4 de desarrollo sostenible y que la meta dice por lo menos alcanzar el nivel 2. Hay 6 niveles. Sí. Este nivel 2, quiero decirle que es muy complejo alcanzarlo. Podría decir yo, es difícil alcanzarlo. Sí. Y lo logran los estudiantes hondureños. Acá no está, pero lo voy a decir. Dentro de este 15% hay un 5% de jóvenes en el nivel 1. O sea que este 5% están igual que los estudiantes de Finlandia. Este 5% es igual de bueno que el 5% de Finlandia. Es igual de bueno que el 5% de los italianos. O sea, lo que quiere decir que Honduras produce jóvenes brillantes en el área de matemática y que pueden competir a nivel internacional. ¿Estos resultados de dónde y de cuándo son? Estos resultados son los publicados en 2019 y 2020, los últimos resultados antes de la pandemia. O sea, lo que quisiera explicar acá es que para tener estos resultados, pues primero hay que pagar para pertenecer a la OECD y Por hay supuesto. hay que sudar un rato para poder llegar a este resultado, porque si el trabajo lo hace mal el país, lo Desde dejan luego. fuera. Ha pasado con Argentina, que si ha hecho algo mal, Argentina lo sacaron. Inglaterra a veces se ha quedado también fuera, solo por un errorcito. Esto es lo que quiere decir que el equipo de Honduras llegó hasta el final para obtener estos resultados. Y los resultados, usted los puede ver de dos maneras. ¿Es un desastre o es una gran oportunidad? Yo lo veo, es una gran oportunidad para el país. Aquí está el deadline de lo que debería estar haciendo Honduras. No firmó en el 2022, esa es una decisión soberana, eso sí es cierto. Esto es la traslación y la adaptación de los instrumentos. El 23. En el 2023, más el cálculo de la muestra, el sampling que usted preguntó. Aquí se hace el sampling. Este es el pilotaje o la Claro. field trial, Claro. donde los países se prueban si pueden hacer el estudio. Esta es la main survey, que hay que Sí. recoger los datos, y acá se hace la El análisis producción de los datos. y se da el reporte. O sea que la decisión que están tomando las autoridades en este momento, ni tan siquiera ellos van a estar cuando se publiquen los resultados. Es tan difícil porque el país necesita datos. Esta fue una de las primeras participaciones de Honduras. Usted ve, este es el estudio de... ¿Cuándo fue tomada de esta ERSA. muestra? Este es el tercer estudio. ¿De qué año más o menos? El tercer estudio es 2013-2014. ¿Sí? ¿Qué nos ilustra? Lo que nos dice acá es que como Honduras, los puntajes de Honduras en promedio con los demás países está para abajo. Esto fue en 2013. Lectura, matemática, tercero y sexto grado. A esto es que le están diciendo no las autoridades. Y estos son niños de 9 y 12 años. Sí me gustaría que ponga la otra que es positiva. La otra. La otra acá. Ok. Este es el dato 2019. Para mí este es más importante. Del ERSE del 2019 por área y grado. Exactamente. Aquí tiene tercer grado y sexto grado. A esto le está diciendo que no la Secretaría de Educación. Que los niños participen en lectura, en matemática en tercero, lectura y matemáticas y ciencia en sexto grado. ¿Cuáles son los puntajes? Acá hay algo positivo. Aquí está el asterisco, miren. Lo que dice este asterisco es que los estudiantes de Honduras lograron un buen resultado en el año 2019. ¿Sí? En tercer grado. En los demás grados siempre tenemos problemas, pero no somos el último en Latinoamérica. Los peores resultados están en República Dominicana,
Nicaragua, Guatemala está por debajo de nosotros. Panamá está más o menos igual que nosotros. Costa Rica está por encima de nosotros. Lo que quiere decir esto, Vanegas, es que este grupo de niños de 9 años de tercer grado que no tuvo interrupciones en 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, desde kinder lograron un excelente resultado en matemática en Latinoamérica, en una competencia latinoamericana. ¿Y cuando se mide a los de sexto? Los de sexto, aquí hay una tendencia, quizás no va a ajustar el tiempo acá para explicarlo, pero tenemos un fenómeno en sexto. Cada vez que vamos avanzando de grado, el rendimiento académico va bajando. Y eso lo tenemos casi en todas las pruebas nacionales, las pruebas internacionales. A medida que crece el joven aquí en Honduras, su rendimiento académico se va cayendo en matemáticas. ¿A qué se debe ese fenómeno? Yo no tengo una respuesta para eso y creo que ahí hay que hacer un estudio profundo. Muy bien. ¿Hay alguna otra imagen que quiera lograr? No, estas son todas. Muy bien. Esto es retome su sitial de honor y seguimos conversando, don Denis. ¿A qué se deben estas revelaciones que tienen estas últimas evaluaciones del sistema, doctor Alas? Bueno, vea qué interesante que estos datos, como bien dice Denis, lo que hacen es identificar cómo estamos respecto a otros países, pero es que además nos dicen en qué áreas particulares de lenguaje, de matemáticas, de ciencia estamos bien y en cuáles mal. Ahí solo se mira el puntaje global, pero le pueden decir, están bien en aritmética, pero andan mal en álgebra. Están bien en multiplicación, pero están mal en división, por ejemplo. O le dicen, no tienen en sus estudiantes la capacidad de inferir en lectura. Otro tema interesante que hay que recalcar, Denis decía, bueno, el 15% de los evaluados en matemáticas de 15 años logran el estándar internacional de la OCDE. Sí. Ojo que ahí van de centros privados, porque la muestra incluye centros privados. Como Honduras es una sociedad tan desigual, en general, los muchachos que aplican a universidades internacionales y ganan su ingreso son de las privadas. Son de las privadas de élite. Es decir, y el informe de PISA 2018 lo dice, la diferencia entre privadas y públicas en Honduras es como que fuese de dos países distintos, porque las privadas alcanzan desempeño alto, mientras que la media de los públicos es bajo. Esto, por supuesto, recalca siempre la idea que dice Denis. Tenemos talento, pero si no le damos las condiciones y las oportunidades, pues perdemos ese talento. Por supuesto. ¿Para qué sirve que una estructura internacional, sea la UNESCO, sea una institución multilateral, sea el Santo Papa, sea la FIFA, sea cualquier organismo internacional, mida el sistema educativo de un país y nos aporte un diagnóstico lo más objetivo posible? Sí, mire, ese es el objetivo de estas instituciones. Dar una información objetiva, completamente científica, para que los países mejoren su educación y que la educación de los más pobres pueda ser comparable con la de los más ricos. Esa no es una medición de un gobierno, ni de la popularidad de un gobierno, ni de ninguna cosa de tipo político, coyuntural y pasajero, ¿no? No, de ninguna manera. Le aseguro que son más rigurosos que la FIFA. La FIFA puede ser más condescendiente con un país que haya cometido un error que quizás cometer un error en un estudio internacional. La FIFA nos dejó fuera de un mundial con un gol mentiroso, un gol fantasma de Panamá hace algunos años. Aquí se calcula incluso el error. ¿Sí? Y si el error es producto de un mal trabajo hecho en un país, lo van a dejar fuera aunque haya invertido. La pregunta suya es muy importante, le voy a decir por qué. Porque cuando se publican los resultados de PISA, los países europeos lo están esperando. Porque si en esa administración el gobierno se fueron abajo los resultados, significa que hizo algo malo ese gobierno y que se le va a pedir cuentas porque la educación es muy importante en esos países europeos. En el caso de Japón, Japón bajó, pasó del primero o segundo lugar y cayó a cuarto. Japón decidió, vamos a dar más horas de matemáticas para regresar otra vez a los primeros lugares. Corea del Sur, China. Singapur. En el caso Singapur, es un ejemplo espectacular lo de Singapur. Perú apareció en los últimos lugares, así como nosotros aparecimos ahorita en el estudio de PISA. El gobierno de Perú decidió, vamos a invertir y darle vuelta al sistema educativo y vamos a volver a participar
y empiezan a salir bien haciendo las cosas bien. Caso de Perú, Costa Rica es un ejemplo clásico. Allí nomás en Costa Rica, cuando se publica PISA, se le pregunta al gobierno, ¿y usted por qué bajó en matemáticas? Se le cuestiona al gobierno por qué ha bajado el rendimiento a nivel internacional. Esa cultura ya está instalada en Costa Rica, pero nosotros acá ni tan siquiera queremos, le tenemos miedo al resultado. Tenemos que pasar a la cultura de la evaluación y dejar de tenerle miedo. Lo peor de todo, Vanegas, es que usted vio que hay jóvenes que logran los resultados, lo hacen, pero una decisión de un político no puede quitarle la oportunidad a los jóvenes de someterse a este tipo de pruebas. Si un solo muchacho, uno solo, no dos, uno solo, de una escuela pública o gubernamental de Ocotepeque, se impone a todo el universo de muchachos del país que se presenta, por ejemplo, a hacer un examen de admisión a la Universidad Nacional. Si un solo muchacho logra excelencia, ese muchacho dispuso de los mismos recursos que dispusieron todos los demás. Él marcó una diferencia. Igualmente, ese ejemplo se puede extrapolar a los países, ¿verdad? Sí, totalmente. En este grupo que nos ha dicho Mario, que hay un grupo mayor de los estudiantes de escuelas privadas, eso es cierto lo que está diciendo Mario, hay una diferencia entre ellos muy marcada, pero también estudiantes de las escuelas públicas, colegios públicos, logran quedar en el 5% de los mejores. El talento está en la escuela pública o en la escuela privada. La diferencia es que al de la privada usted le da mayor oportunidad y le pone más recursos. Es que eso ya es capacitación, eso no tiene que ver con talento, porque el talento no lo venden en el mall. El talento no depende del grosor de la tarjeta de crédito del papá del estudiante. Déjenme ir una pausa y en el siguiente segmento, recomendaciones de ustedes para este país que necesita una transformación educativa urgentemente. 1 minuto para la publicidad, nada más. Doctora, las pruebas internacionales de evaluación de los sistemas educativos ¿miden solamente lo que aprende un muchacho en español, lo que aprende un muchacho en matemáticas, o miden más cosas? ¿Y para qué sirven esas cosas que se miden? Justamente esa es la riqueza de estas pruebas internacionales. Eso no quita que las nacionales sean importantes también, pero le dan información sobre la escuela, sobre cómo la pobreza está afectando, sobre cómo el clima de aula. Es decir, se toman datos de una cantidad de aspectos y factores, se van cambiando en cada evaluación, de manera que el reporte en Europa, por ejemplo, están esperando los reportes de PISA para ver cómo está su sistema educativo y tomar medidas. Esos reportes de PISA los toman como el referente para política pública en educación. ERCE, también en América Latina, nos da luces sobre qué aspectos estamos fallando respecto a otros países, qué no estamos logrando, y a partir de esta información técnica muy bien elaborada, se deberían de tomar decisiones de política pública. Esto permitiría que la política pública en educación no fuese algo intuitivo y no fuese algo que se me le ocurrió a alguien y bueno, hoy vamos a invertir en esto. Ejemplo, el año pasado se habló mucho de la gabacha color bandera. Turquesa. Es decir, todo el mundo nos preguntábamos, ¿de dónde se sacaron que la gabacha va a ayudar a que el sistema educativo mejore su calidad? Es justo para que esas cosas no ocurran, para que las decisiones de política pública se basen en datos, en información, es que se hacen estas evaluaciones. Y esa es una manera como Honduras realmente podría mejorar. El día de ayer, don Marlon Escoto, exministro de Educación, decía, eso es como que nuestros equipos de fútbol dijeran, no queremos competir en las internacionales porque vamos a ir a perder. Esa lógica, aislarse del mundo, en lugar de ver que esas pruebas nos ayudan a saber cómo estamos respecto al resto del mundo al cual pertenecemos y al cual nuestra economía tiene que entrar a competir. Y entonces, si no acepta el gobierno de Honduras tener una evaluación internacional con los estándares con los que se mueve UNESCO o la OCDE, etcétera, ¿con qué datos
toman decisiones. Justo ahí es. ¿Tienen ustedes respuesta a esa pregunta? No, para eso son estos estudios internacionales. Es más una evaluación que se convierte en un estudio internacional, que le da recomendaciones de política pública para transformar su sistema educativo. Si usted no tiene datos, si usted lo hace por intuición, si usted cree que usted sabe para cambiar el sistema educativo y decidir por las futuras generaciones, usted está en lo incorrecto, está en algo que no es correcto. Yo tengo mucho respeto por la inteligencia del actual secretario de Educación y creo que él conoce muy bien la utilidad que tiene todo este marco referencial para las decisiones y que tiene la experiencia del conocimiento de otros secretarios de Estado a lo largo de la historia del país que probablemente no han tomado las mejores decisiones porque lo que ahora tenemos en el sistema educativo no se lo merece Honduras. Esa es una demostración. Por otro lado, la importancia de una evaluación seria, independiente, es la misma importancia que tiene, por establecer un parangón así muy simple, que yo vaya esta mañana a un laboratorio a que me saquen sangre y que me den una analítica a ellos y que me digan, mire señor, usted está de esta y de esta y de esta manera por dentro. No es lo mismo que preguntarle a mi mamá en la mañana qué opina de mí. Mi mamá me va a decir, bueno, en primer lugar, mi mamá considera que yo soy guapo, que yo soy precioso, que yo soy dulce, etcétera, 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 y que soy lo mejor del mundo. Si me voy con esa opinión, no tomaré buenas decisiones sobre mi salud. Pero si voy al laboratorio y le digo, mire señor, tómese unas gotitas de esta sangre roja, bueno, en el caso mío rojo y blanco, porque tiene glóbulos blancos también, entonces me va a decir, mire señor, usted tiene que ajustarse aquí, ajustarse aquí, ajustarse aquí. Entonces creo que en las grandes decisiones del sistema educativo se deben tener esas referencias. Ahora, doctor Cáceres, quiero preguntarle algo. ¿Cómo se decide sobre las grandes reformas curriculares, los grandes ajustes a partir de evaluación de los sistemas educativos? Sí, dos casos. El primero de España, que está haciendo una refundación con otro nombre, pero primero se toma cómo rinde España a nivel internacional en matemática, en lectura, en ciencias, y ellos también tienen otros estudios de ciencias sociales en el área y están reformando el área de la historia y de las ciencias sociales. ¿Cómo lo hacen? Primero, tienen resultados a nivel internacional a través de PISA. PISA les da un diagnóstico de cómo está España y España empieza a hacer reformas curriculares de acuerdo a los frameworks internacionales que son las competencias internacionales en matemáticas, competencias internacionales en lectura y competencias internacionales en ciencia. ¿Cuál es el peligro acá? Que usted, por hacer una reforma exclusivamente muy nacional, usted se quede fuera del concierto internacional de las competencias mundiales. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de que el país se abra a nivel internacional, se está cerrando. Hay que tener muchísimo cuidado. Ninguna reforma curricular debería ir para atrás. Las reformas curriculares deberían apuntar a las competencias internacionales en matemáticas, en ciencias y en lectura. ¿Por qué? Lo que evalúa PISA es si el joven de 15 años tiene habilidades para la vida en matemática, habilidades para la vida en lectura. Y si este ciudadano con esas habilidades puede entrar a la universidad, se llama la entrada al mundo universitario. Si con el aprendizaje en lectura y matemáticas puede conseguir un trabajo y una tercera opción, si con esas habilidades puede moverse por el mundo. Este 15% que lo logra en matemática y el 30% que lo logra en lenguaje se puede mover por el mundo según los frameworks de PISA. En el caso de Japón, la reforma del cambio valiente de Japón se fue un poco más al extremo. Vámonos por un currículum internacional, competencias internacionales en matemáticas, competencias en lectura, competencias internacionales en ciencia, los famosos frameworks, que son las competencias internacionales, pero también metamos 2 o 3 idiomas de otros países. Exacto. Y olvidémonos de algunos conocimientos básicos de Japón y movámonos para el mundo. Ese es el cambio valiente que le llamó Japón, pero no lo hizo de la nada. No es que se les ocurrió, aquí mejor no cerramos a Japón, no. Japón se abrió con un currículo internacional, pero yo quisiera decirle que
el currículo hondureño tiene matemática. Aquí se da matemática y no es mala matemática. Ya lo vio que se puede competir en matemática. Lectura. Aquí no hay grandes problemas como para competir en lectura. O sea, desde el currículum. Sí hay un problema en ciencias, que hay que hacer alguna reforma en ciencias. Aquí el problema grave está principalmente que los estudiantes no están adquiriendo ese segundo idioma que lo dice el currículo. Los japoneses están con 2 y 3 idiomas más. Pero el currículo hondureño dice que nuestros estudiantes tienen que ser bilingües. Ahí está el currículo. Entonces, no es una reforma, no es un cambio curricular que lo va a sacar a ustedes los problemas que tienen en educación. Eso no va a ocurrir por cambiar el currículo. Pero sí necesita tener una evaluación internacional y necesita estar conectado a una fuente de conocimiento de cambios en el sector educativo. Honduras no se puede desconectar de la UNESCO para los jóvenes de 6 A ver, ¿qué recomienda usted años. entonces? Con todo ese diagnóstico, ¿qué recomienda usted como entendido? ¿Qué debemos hacer como nación, más allá del gobierno, más allá de la secretaría, más allá de los funcionarios que ocupan por determinado tiempo, por corto tiempo, por un tiempo fugaz, un espacio de decisión? La nación entera, ¿qué debe hacer? La presidenta Xiomara, que nos representa a todos, debería de tomar la decisión de no salirse de estos estudios internacionales, porque en este momento la decisión de las autoridades de la Secretaría de Educación es que no firmaron los dos acuerdos de los estudios internacionales. Estos 2 acuerdos representan mi salida de PISA, de la OSD, y mi salida de la UNESCO de ERCE. Entonces estoy afectando a las futuras generaciones, que hay que tener muchísimo cuidado. Creo que yo, como ciudadano común, le pediría a la presidenta Xiomara haga lo posible de no desconectarse de las fuentes de conocimiento, de las fuentes de evaluación más poderosas del mundo, que son la OSD a través de PISA y la UNESCO a través de ERCE. Y usted como ciudadano, bueno, no, usted no es común. Usted sabe cuánto es 8 por 5, así que usted no es común. Usted como ciudadano, como entendido, como profesor, ¿qué recomienda? Que no desconecten el sistema educativo del mundo, porque desconectar nuestro sistema educativo es desconectar a estos jóvenes del mercado mundial de trabajo y en el mediano y largo plazo es desconectar la economía hondureña del resto del mundo, porque nuestra fuerza laboral no va a tener las competencias que internacionalmente se establecen. Es decir, salirnos de esas pruebas es desconectar el sistema educativo y ponernos en un provincialismo nuestro y decir, no, solo nosotros mismos nos vamos a evaluar. Y entonces lo que ocurre es que la calidad del recurso humano que estamos formando lo vamos a autoevaluar nosotros mismos. Y ojo que el Observatorio de la Educación de la Pedagógica hace años viene denunciando que el sistema educativo está operando esa pedagogía de la mediocridad, de ir aprobando a todo mundo aunque no aprenda. Y eso hace que cuando llegan a 9º grado, a los 15 años, como decía Denis, los muchachos de 15 años en 9º grado saben de matemáticas, ciencias y lenguaje lo que un tico ya domina en 7º grado y un chileno en 6º grado. ¿Hay promoción automática en primero? Es que ¿En segundo? No oficialmente, pero ha venido operando que prácticamente el estudiante puede presentar cuando él quiera las tareas. O sea, le estamos fomentando la irresponsabilidad y el maestro está obligado a revisárselas y aprobarlo. Estamos formando en los jóvenes el antivalor de que el problema de aprobar, de aprender, no es de él, Claro. es del maestro. Don Denis Cáceres, estoy honrado por su presencia aquí. Un saludo de 10 segundos al pueblo que nos ha acompañado. Gracias. Estamos para apoyar, Vanega. Si pudiéramos apoyar al gobierno de ASJ lo hacemos, pero también está la Universidad Pedagógica, que tiene gente que sabe mucho de estos temas y que también les pueden ayudar. Un saludo final para los oyentes, don Mario. Bueno, que permanezcan atentos a la problemática educativa porque eso es la construcción del país a futuro, como bien lo señala usted. Les agradezco muchísimo. Placer. Los convocaré en una próxima fecha para que sigamos hablando de este asunto que a nosotros nos interesa muchísimo. Gracias por su cátedra. Sonamos al timbre y se terminó la clase. Gracias y adiós.